Ya. Para el cálculo de medida de posición para datos agrupados, eh, es conveniente mirarlo de esta manera, ¿ya? Esta fórmula me permite calcular los percentiles, ¿ya? ¿Qué son los percentiles? Son valores que dividen a la muestra en 100 partes iguales, ¿ya? Y bueno, si uno quizás busca en algún libro o algo así, tenemos que existe una fórmula para calcular los cuartiles, que finalmente los cuartiles son los que dividen la muestra, son valores que dividen la muestra en 4 partes iguales. Lo mismo ocurre con los quintiles, que son valores que dividen a la muestra en 5 partes iguales, cada una con un porcentaje equivalente. Los deciles son 9 y también van a dividir a la muestra en 10 partes iguales, ¿ya? Entonces yo podría quizás aprenderme una fórmula para cada una de ellas, ¿ya? Una fórmula para los cuartiles, otra para los quintiles y otra para los deciles, pero finalmente es una forma equivalente a esta, ¿ya? De hecho, si usted la mira, es muy parecida como cuando calculamos la mediana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo conveniente? Buscar la equivalencia de los cuartiles a percentiles y finalmente siempre calcularíamos el percentil correspondiente. Como los cuartiles, como tenemos al lado de acá, dividen la muestra en 4 partes iguales, cada porcentaje va quedando de 25%. Entonces, por lo tanto, el cuartil 1 va a corresponder al 25%, lo que llevaría que sería equivalente a calcular el percentil 25, y donde el K, para el efecto de la fórmula, sería 25. Entonces aquí tendríamos que reemplazarlo por 25 el K. Y así con cualquiera de ellos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el quintil 3 acumula el 60% porque son 20, 20, 20. Entonces es equivalente a calcular el percentil 60. Y el percentil 60 equivale con un valor de K de 60. ¿Ya? Lo mismo, si yo quisiera calcular algún decil, busco qué porcentaje acumula. Por ejemplo, el decil 80 equivale al 80% acumulado, entonces por lo tanto es equivalente a calcular el percentil 80, donde K vale 80. Entonces estos valores son los que yo intentaría reemplazar en la fórmula. Y así no me evito, perdón, así me evito calcular, aprenderme a ocupar fórmulas distintas para cada uno de ellos, y finalmente es lo mismo. ¿Ya? Entonces esta es la fórmula que vamos a usar. Entonces veámoslo desde un caso, desde una tabla construida. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí yo les pido calcular el cuartil 1 de esta tabla de frecuencias, aquí primero tengo que identificar dónde está el cuartil 1. Entonces yo para identificar dónde está el cuartil 1 voy a mirar esta columna o voy a mirar esta columna, ¿ya? El cuartil 1 equivale al 25%, entonces por lo tanto busco en esta columna dónde está el 25%. Entonces, y si no está, el que le sigue hacia arriba. Entonces, es decir, en esta columna, si sigo 25 no, 25 no, 25, aquí está. Hasta ahí está contenido el 25%. Entonces significa que el cuartil 1 va a estar ubicado en ese intervalo, de 383 a 433. Ahora bien, esa es una manera de buscarlo. La otra es calcular esto. Es calcular n, que en este caso el valor de n es 25, por la equivalencia explicada en el paso anterior. Perdón, k, que es 25, n, que es el total, dividido en 100. Me da 54,5. Entonces busco el 54,5 en la frecuencia acumulada. El que le sigue hacia arriba sería acá. Ah, es lo mismo. Entonces, por lo tanto, lo puedo buscar usando ese valor que está ahí, o bien lo puedo buscar mirando la frecuencia acumulada. ¿Ya? Entonces ya tengo, yo sé que el cuartil 1 va a estar entre 383 y 433. Entonces ahora calculémoslo. ¿Ya? Calculémoslo con la fórmula que tenemos acá. Si observamos lo que lo voy a calcular en este espacio, ¿ya? Si observamos, necesitamos identificar valores muy parecidos a los de la mediana, ¿ya? ¿Quién es el límite inferior del intervalo? El límite inferior del intervalo, en este caso sería 383, 383, ¿ya? ¿Quién sería la frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se ubica el percentil? La frecuencia acumulada anterior donde se ubica el percentil se ubica ahí, o el cuartil en este caso, y la anterior sería 28, ¿ya? Y correspondería a ese valor. ¿Y qué más necesito? La frecuencia F minúscula, la frecuencia absoluta donde se ubica el percentil. Entonces, la frecuencia absoluta donde se ubica el percentil sería 36, ¿ya? Es un cálculo similar a como lo hacíamos con la mediana, ¿ya?
y la amplitud del intervalo es de cuánto en cuánto va. Entonces esta cosa, si no es tan fácil verlo, yo podría decir el límite superior menos el límite inferior, ¿ya? Va de 50 en 50, ¿ya? Si yo lo puedo ver así al ojo, yo podría decir, ya esto va de 50 en 50, y es lo mismo. Entonces con toda esa información, vamos a calcular el percentil 25, que equivale al cuartil 25. Entonces aquí es la fórmula, límite inferior del intervalo, más, abre paréntesis, k por n partido en 100, pero ese valor ya lo tengo calculado acá, ¿ya? Menos, aquí voy a colocar un paréntesis, este valor menos la frecuencia absoluta acumulada, perdón, la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia acumulada anterior, sería esta. Todo esto dividido por FI, que es 36, cierro paréntesis, y multiplicado por la amplitud, que en este caso es 50. Entonces me dio ese valor. Es importante, no sé, lo vamos a dejar vamos a dejar sin decimales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí tengo el percentil 25, que es equivalente a calcular, ¿qué cosa? Es equivalente a calcular el cuartil 25. Entonces, ahí está como yo sé que estará más o menos bien este valor, porque 420 está entre 383 y 423, lo está. Entonces, por lo tanto, tenemos calculado el cuartil 25, perdón, el cuartil 1, que equivale al 25%. Entonces, ahí tienen que revisar qué significa cada una de las interpretaciones, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, el proceso equivalente. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el decil 3 equivale al 30%. Entonces, por lo tanto, equivalente a calcular el percentil 30, donde K vale 30 y N vale 2,18. Entonces, para saber dónde está ubicado esto, recuerden que tenemos que mirar esta columna, y mirar esta columna, cualquiera de las dos, ¿ya? Voy a calcular el valor K por N dividido en 100. En el anterior usé paréntesis, pero ahora no le puse, para que vean que en esta situación no es necesario, ¿ya? Eso me da 65.4. Entonces busco aquí el 65.4 hacia arriba. ¿Cuál es el que le sigue hacia arriba? Sería acá, ¿ya? Entonces aquí estaría ubicado, perdón, en ese intervalo estaría ubicado el decil 30, entre 4,33 y 4,83, ¿ya? Ahora bien, decil 30%, busco aquí el 30% hacia arriba, aquí está casi, pero tiene que ser hacia arriba, lo tiene que contener hacia arriba, entonces ¿cuál es que lo contiene hacia el valor mayor? Sería 46,33, entonces coincide con lo que habíamos visto acá con el valor del n por k partido en 100. Y ahora, identifiquemos los valores. El límite inferior de este intervalo sería 4,33. La frecuencia absoluta anterior, en este caso la frecuencia absoluta anterior sería 64. La frecuencia absoluta, perdón, esta 4,64 es la acumulada anterior. La frecuencia absoluta, ¿dónde está el percentil? 37. Y la amplitud del intervalo ya la habíamos calculado, esto van de 50 en 50. Igual pueden ratificar porque a veces hay situaciones y tablas que los intervalos no van del mismo rango, pero en este caso no es el asunto, no pasa eso. Entonces, calculamos, de acuerdo a la fórmula que tenemos acá con la información entregada. Límite inferior del intervalo, eso, más paréntesis, en la parte de arriba sería este valor, que es K por N partido en 100, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido en la frecuencia absoluta del percentil, cierro paréntesis, y multiplicado por la amplitud. En este caso tenemos que nos dio 4,34, lo vamos a dejar, esto que yo lo deje con o sin decimales va a depender del contexto en el cual esté trabajando o lo que le diga el profesor lo que tiene que considerar, ¿ya? Pero aquí hay algunos aspectos que usted tiene que tener en cuenta, como yo puedo un poco ratificar que esto está bien, 4,35 debería estar entre 4,33 y 4,83, sí, lo está pegado hacia más cercano al 4,33 si usted lo observa, dado que el 30% casi se cumplió en el intervalo anterior, ¿ya? La misma situación, por ejemplo, si yo les pidiera calcular un quintil. Los quintiles ustedes saben que van de 20 en 20, entonces el quintil 4 corresponde al 80%,
es decir, correspondería al P80, al percentil 80, ¿ya? Al percentil 80, ahí vamos a... El percentil 80, donde K vale 80, N vale 218. Entonces, por lo tanto, ¿dónde tenemos que mirar esto? Hay que mirarlo aquí o mirarlo acá. Entonces yo tengo que buscar el 80%. ¿Dónde está el 80%? Hacia arriba estaría acá. Entonces si lo veo en esa columna, el 80%, el percentil 80, estaría entre 533 y 583. ¿Ya? Ahora bien, ratifiquémoslo. Si yo calculo este valor es n, perdón, k por n, dividido en 100, me da 174. ¿Ya? Entonces hacia arriba el 174, 194. Perfecto, se cumple. Igual es importante hacerlo porque ese valor lo necesitamos. Calculemos entonces ese quintil 4 o ese percentil 80 sería el límite. Primero hay que identificar quién es quién. En este caso el límite inferior del intervalo es 533. La frecuencia acumulada anterior sería esa. La frecuencia absoluta del intervalo sería esa. Entonces ahí tenemos identificado cada uno de ellos. 156, 38 y la amplitud va de 50 en 50. Calculemos, mirando la fórmula que tenemos ahí, que es la misma, se dan cuenta, estoy usando siempre la misma fórmula, más, paréntesis, paréntesis, este valor, le resto la frecuencia acumulada anterior, y eso lo divido por la absoluta, y lo multiplico por la amplitud, ¿ya? Entonces, por lo tanto, me da 557, ahí está hasta ese valor está el 80% de los datos, ¿ya? Eso es importante que después lo revisen con su profesor, de acuerdo a la interpretación, porque una cosa es calcular las cosas y lo otro es ver qué significa en un contexto de lo que significarían estos puntajes, por ejemplo. Esto si fueran puntajes, si fueran notas, si fueran alguna concentración de dinero, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me interesa ver ahora? Que el P80, o sea, el 80% es 557, tiene que estar ahí, sí, está en el intervalo correspondiente, ¿ya? Y esta fórmula que tenemos acá finalmente me sirve para calcular percentiles, cuartiles, deciles y quintiles. Por lo tanto, si yo quisiera calcular un percentil a secas, saber dónde está el 73%, cuál es ese valor, el 73%, el percentil 73, tendría que, bueno, es lo mismo, solo que aquí no tengo que buscar la equivalencia, aquí lo voy y lo calculo casi directo, ¿ya? Tengo que mirar esas dos columnas. ¿Dónde estaría el 73%? Empiezo a buscarlo acá y el 73% estaría acá, ¿ya? Si yo lo observo, está más cerca del anterior, sí, pero tiene que ser acumulado hacia arriba. Entonces, por lo tanto, es probable que cuando calcule me va a dar 530, o sea, va a estar más cercano al límite inferior que es 533, ¿ya? Pero tiene que estar entre 533 y 583. Verifiquémoslo acá. 73 por 218 dividido en 100, 159,14. Entonces busquemos aquí, 159,14. El más cercano hacia arriba es 194. Entonces, el límite inferior, 533. La frecuencia acumulada anterior sería esa. La frecuencia del intervalo es esa. Y anotemos acá, 156, 38, también anotado, 156, 38. Y la amplitud es 50. Entonces ahora el percentil 73 sería el límite inferior, más paréntesis, paréntesis, este valor menos ese de ahí, cierro paréntesis, dividido en la frecuencia del intervalo, cierro paréntesis, y multiplicado por la amplitud. Entonces me da 537, lo vamos a dejar para efectos de lo que estoy haciendo acá, pero depende del contexto. A lo mejor si estuviera con decimales sería conveniente dejarlo con 2 o un decimal, pero veamos, 537 está en el intervalo y justamente lo que dijimos, está más cerca del límite inferior porque casi llega ya al 73%, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí tenemos cómo calcular medidas de posición desde datos agrupados o desde una tabla de frecuencias, ¿ya? Siempre trabajándolo con la equivalencia en percentiles. Así me evito aprenderme
porque algunos libros dicen una fórmula para los cuartiles, otra para los quintiles, pero ya vimos que es la misma fórmula de los percentiles disfrazada, ¿ya? Eso, muchas gracias.